Aleluya. Bueno, hemos leído un texto en el Evangelio de Juan y dice muchas cosas ese texto. La verdad es que esto era para sacar aquí varias predicaciones incluso, pero intentaré centrarme en un par de ellas. Fijaos que termina diciendo los dos últimos versículos del párrafo que hemos leído. Estamos, os recuerdo, en el Evangelio de Juan capítulo 5, y si leemos en el 46 y 47 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El final es tremendo, porque además esto se lo está diciendo a gente que se supone que conocen la ley, que conocen los escritos de Moisés, que se jactaban incluso algunos. Nosotros somos descendientes de Moisés y de, como se suele decir, el pedigrí, ¿no? A nosotros también a veces nos pasa, es que yo soy hijo de evangélicos, como si el pedigrí sirviera algo, ¿no? Pero he querido empezar por el final para que veamos cómo Dios además hila fino. Dios sabe y conoce los secretos de nuestros corazones y nada le podemos ocultar. Y el primero, ahora vamos a saltar al primero que hemos leído, al 37, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y vuelvo a decir, esto se lo está diciendo a gente que se supone que conoce la Escritura y la ley. Vosotros no creéis. Pero sigue leyendo, vamos a ir al meollo de la cuestión. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Por cierto, esta frase causa escalofríos, porque está en afirmativo, no es una sugerencia. Es decir, no, quizás a lo mejor si otro viniera, no, está en afirmativo. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, categóricamente, afirmándolo. Y bueno, algunos piensan, aunque yo creo que puede tener dos lecturas, una de carácter general, por lo que ahora vamos a ver qué dice después, pero puede estar apuntando perfectamente al anticristo. Cuando el anticristo venga en su propio nombre, a ese le van a recibir, mientras que al verdadero Mesías lo rechazan. Pero también tiene un sentido general de alguien que viene en su propio nombre,
Porque fijaos lo que dice después. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís gloria? Es decir, el Señor da a entender que cuando, y esto es muy interesante y es muy actual, está muy de moda desgraciadamente, incluso entre evangélicos, el Señor está diciendo, si tú lo que quieres es recibir gloria de la gente, ¿eh? Y quieres, incluso en la iglesia, no hace falta que sea en el mundo, tú quieres ser pastor, por ejemplo, para que te miren, para que te alaben, o quieres ser evangelista para ser muy famoso, salir por internet y que te den muchos likes y cosas de estas, ¿no? Pues tú buscas la gloria del hombre. Y lo que dice es tremendo. Si tú buscas la gloria del hombre, el ser aceptado, el ser elevado por el hombre, tú tienes un problema que te impide creer verdaderamente. Tú crees que crees, pero en realidad no crees. Es un autoengaño que tú te estás haciendo. Dice más, dice, no penséis, versículo 45, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. No soy yo el que os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque citan a Moisés muchos, que nosotros venimos de Moisés, Moisés nos dio la ley. A veces Moisés casi era más importante para ellos que el propio Dios. ¿Qué Moisés? Y él les dice, no soy yo quien os va a acusar, el propio Moisés. ¿Por qué? Pues dicho en un lenguaje más actual, porque vosotros cogéis de Moisés lo que os interesa. Pero el propio Moisés escribió de mí. Si os tomarais realmente en serio a Moisés, y más que a Moisés, lo que Moisés escribió por mandato de Dios para que nosotros pudiéramos tenerlo, que es de lo que se trata, entonces os daríais cuenta de que Moisés no fue más que un peldaño de los muchos que a través de las escrituras Dios ha trazado para llegar a mí. Pero no podéis. No podéis, ¿por qué? Porque vosotros, digámoslo de otra manera, es lo que Jesús les está diciendo, vosotros no estáis en el cargo que estáis, ni sois sacerdotes, ni escribas, ni tal, porque realmente busquéis la gloria de Dios, sino buscáis el carguito, hablando en lenguaje que nos entendemos. Buscáis la gloria del hombre, que os alaben, que os hagan reverencias, que tal, y eso es un impedimento. ¿Por qué, además? A ver si podemos entrar un poco más en el tema. Fijaos que dice el Señor, gloria de los hombres no recibo. ¿Por qué era tan discutido? Porque además en otro sitio dice que Jesucristo es una piedra de tropiezo. Es la roca que rechazaron los edificadores. ¿Os acordáis de ese texto?
Delante de Jesucristo solo hay dos cosas. O le aceptas tal como es, o le rechazas. Pero tú no puedes coger a Cristo y decir, mira, esto y esto de Cristo me interesa, pero esto no. Lo puedes hacer. Pero ¿qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Tú eres tibio. Y por cuanto eres tibio, es decir, por esta causa, por la causa de que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, con Cristo no hay medias tintas. Por eso dice, no he venido a traer paz, no es que Él quiera la guerra, pero Él sabe que el que de verdad se propone en su corazón ser fiel al Señor va a tener problemas incluso en su propia casa. Porque no cabe otra, no se puede servir a dos señores. ¿Me entiendes? Tú puedes querer mucho a tu familia. De hecho, Jesucristo supongo que a su familia carnal la quería. Si quiere a todos, no va a querer a su familia carnal. Y hay un par de refriegas aquí en la escritura de choques que tuvo Jesús con sus hermanos. Y hay un texto que es clarísimo. Están aquí tu madre y tus hermanos que te buscan, Jesús. Cuando estaba allí reunido la gente, y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quieres que te lo diga? Los que hacen la voluntad de Dios. Conmigo no hay parentesco carnal que valga. Lo primero en mi vida es mi parentesco espiritual, mi Padre Celestial. Y algunos, además, hermanos, es lo mismo también, y fijaros, me ha venido ahora la relación y tiene mucho que ver. Creo que lo dije el otro domingo, lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron. Hay diferencias de matices. La Biblia señala que Eva fue confundida y que el varón no, lo cual da a entender, según cómo se mire, que el pecado del varón fue más gordo. Porque al fin y al cabo Eva puede decir, aunque no tenía excusa, porque se saltó todo a la torera y dijo, pues a mí me gusta la fruta, la cojo y se acabó, ¿no? Y el varón, lo que da a entender el texto, es que tiene una responsabilidad mayor porque su problema era la debilidad. Puso a Eva por delante del Señor. Porque el varón le podía haber dicho, no, mujer, no. Y podía haber ido a Dios y haberle dicho, bueno, mi mujer ha metido la pata, a ver cómo lo solucionamos. A lo mejor hubiera sido otro el caso. Pero no. Adán, en mi tierra se dice, es un poco feo, pero pueden más dos que dos carretas. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque Adán, ¿qué buscó primero? No buscó a Dios. Si hubiera buscado a Dios, ¿podría haber salvado a Eva? ¿Entendéis lo importante que es esto? Cuando tú en tu vida pones la gloria del hombre por encima de la gloria de Dios, tiene consecuencias. Ese es el verdadero problema, que hay consecuencias de todo esto. No es inocuo. No es que tú puedas decir, bueno, yo no hago caso y tal. No, no, no. Porque Dios, hermanos,
Y por esto nos dice, si conocierais las Escrituras, conoceríais ciertas cosas que no conocéis. A ver, a veces indirectamente no nos damos cuenta, pero ¿qué imagen de Dios tenemos? Porque además nos dice el primer mandamiento, no te hagas imágenes, y a veces solo pensamos en imágenes materiales, pero tú puedes tener una imagen mental de cómo es Dios. Pues no te hagas imagen tú. Deja que el Señor se te revele. Él te dará su imagen. Él te dirá cómo verdaderamente es. Aleluya. Por eso le dice aquí, que fijaos, dice 37, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. No tenéis un verdadero conocimiento de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque no me creéis a mí. Y tenéis, le dice dos cosas que tenían para verificar si verdaderamente Jesús era de Dios o no. Las Escrituras, Moisés habló, y el Padre, también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí, que concuerda con Isaías cuando dice, a la ley y al testimonio, el que diga más de esto es que no le ha amanecido, no tiene luz. Porque el crecimiento espiritual se produce sobre estas dos bases. Escritura tal como está, lo que Dios nos ha dado, y el testimonio de Dios a nuestras vidas que a través del Espíritu Santo nos hace ver si vamos bien o vamos mal. Esos son los dos pilares en los que te tienes que apoyar. Entonces, gloria de los hombres no recibo. Cristo no recibía, tan no recibía gloria de los hombres, que ¿qué ocurre cuando Pedro le dice, pero hombre, Señor, otra vez vas a ir a Jerusalén si te están buscando para matarte? No permitas, ¿no? Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Ay, cuánta razón tiene Pedro. Es que de verdad me tengo que guardar. O le dice, apártate de mí, Satanás, que pone tu mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Te voy a poner un ejemplito que creo que me puedes entender. Sobre todo le pasa a las mujeres, los hombres también, pero cada uno tenemos nuestra característica. Si tuvieras un hijo drogadicto, Dios no lo quiera nunca, pero hay personas, yo he conocido personas, la mujer, a diferencia del hombre, la mujer tiende siempre a consolar al hijo, a taparlo, a cubrirlo, a perdonarle todo lo que haya que perdonar y tal. Los hombres, a pesar de lo que digan hoy, como no somos como las mujeres, queremos a nuestro hijo. Pero llega un momento que tú dices, bueno, si yo cedo, este tira de mí, tira de todo lo que hay y al final yo estoy igual o peor que él y no lo he salvado. Entonces yo tengo que mantener mi sitio. Como le dice el Señor a Isaías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Es lo que decía, por ejemplo, de Adán y Eva. Y ahí veis cómo se repite este patrón en muchas cosas. Porque además, que me acabo de acordar ahora, dice, varones, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la y se entregó a sí mismo por ella. Sea Cristo por sus discípulos cuando Pedro le dice, no te pase esto, apártate de mí, Satanás.
¿Qué está pasando ahí? Cuando vienen otros discípulos y le dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor, como un político cualquiera, le decía, bueno, pues si esta palabra no te gusta, voy a darte otra palabra. No. ¿Queréis iros? Iros. Yo no voy a cambiar, tú no vas a arrastrarme a mí. Voy a ser yo quien va a arrastrarte a ti y te voy a sacar de donde estás. Y el Señor, ¿qué hace? Sabía lo que tenía que hacer. Y estuvo dispuesto, y es el otro segundo punto que me interesa, estuvo dispuesto para salvarnos al máximo de los sacrificios. Qué lección para nosotros. Y esta es otra cosa que para muchos hermanos, y antes hablábamos de algo, y yo me he tropezado con más de un caso. Hay hermanos que el tema del sufrimiento y del sacrificio, yo he conocido a alguno que dice, no, es que eso no, en Cristo, cuando estás en Cristo es como, yo no sé exactamente qué idea o qué concepción tiene de la vida cristiana, pero parece que te va a tener Cristo en una especie de urna de cristal, donde nada te va a tocar, donde vas a estar ahí, y lo siento en el alma, pero aparte de que no tienes más que ver que la realidad desmiente eso, y además causa muchos problemas. Yo he conocido hermanos donde, en fin, no voy a dar tampoco, pero que han confiado en palabras de este tipo. No, un hermano siempre tiene que estar, estamos en Cristo, estamos no sé cuánto. Y estas criaturas, algunas se han visto muy mal cuando de pronto a lo mejor a su vida llega cualquier problema y no saben qué hacer. Y no entienden. Porque realmente ellos se creen lo mismo que la famosa esta teología de la prosperidad, de que en Cristo todo es, si no eres millonario, poco más o menos, tienes un yate, una buena casa, 3 coches en la puerta, como que no eres verdadero cristiano, porque si estás en la pobreza es como un signo de maldición. Bueno, pero vamos a ver, la persona más espiritual que ha pisado esta tierra se llama Jesucristo, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo conmigo en eso al menos? Bueno, pues en un momento dado le dice a alguien, mira, yo no tengo donde recostar la cabeza. O dicho de otra manera, mira, yo no sé dónde me voy a acostar esta noche. Lo mismo me acuesto ahí entre 3 piedras. Nunca le faltó de nada. Eso sí. Eso es el mensaje que Dios te quiere transmitir. Mira las aves. Ellas no se hacen ningún plan. Se levantan por la mañana y se ponen a buscar. Pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Si Dios hace con un pajarito eso contigo, te va a dejar tirado. Ahora, ¿eso quiere decir que tú te levantas por la mañana y ya sabes todo lo que va a pasar? No. Justo lo contrario, quiere decir que pase lo que pase, Dios te va a proveer y va a estar contigo. Para que te muevas en confianza sin mirar las circunstancias. Para que las circunstancias no marquen tu vida, sino Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas personas tienen un problema serio con esto. Y permíteme que te lea otro texto. En 2 Timoteo capítulo 2.
versículo 12, bueno, no, desde el 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Fijaos lo que está haciendo aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Está ligando sufrir con reinar. Como dando a entender, el que no sufre, el que no sabe lo que es sufrir, en realidad no está capacitado para reinar, para gobernar. Un rey se supone que además es por excelencia, digamos, la persona de gloria. Pero claro, una cosa es la gloria y otra, como diríamos a lo mejor en español castizo, es el oropel. ¿Vale? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros, por nuestra contaminación pecaminosa además, estamos acostumbrados a lo que vemos en el mundo. ¿Y qué vemos en el mundo? Pues que un rey es una persona que normalmente vive en un palacio, tiene una corte de sirvientes, que las vajillas son de oro, en fin, yo qué sé, es espectacular, ¿no? El tío está allí, no se mueve, no necesita nada, para todo lo que quiere pide gente y la gente va, y esa es la imagen nuestra. No te hagas imagen, vuelvo a recordar. ¿Quién inspira eso? ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién gobierna realmente este mundo? Esa estructura que hay en el mundo no es una estructura de Dios, es una estructura satánica. Porque el Señor le dice a sus discípulos, entre vosotros no será así. El que quiera ser el mayor será el servidor. Todos los reinos de este mundo, incluido Israel, por eso una cosa es el Israel terrenal y otra cosa es el Israel espiritual, que el apóstol Pablo lo tuvo que descubrir sufriendo, pasando cosas. Todos los reinos de este mundo normalmente se han formado sobre la base del derramamiento de la sangre de los enemigos del que fuera el reino. El reino de Dios no. El reino de Dios está fundado y crece sobre la base de la sangre derramada por aquel que nos va a reinar. Sus características no es que sean diferentes a las características de los reinos humanos, es que son opuestas. Los reinos de este mundo se mantienen por la fuerza. El reino de Dios se mantiene por el amor. ¿Por qué además la fuerza? Porque tienes que obligar a la gente a que haga lo que tú quieres. Tú no verás a Dios obligar a nadie. Yo pongo delante de ti dos caminos. La decisión es tuya.
Ahora, evidentemente, si quieres estar conmigo, pero tú escoges. Como dijo una vez un siervo de Dios, nadie va a entrar en el cielo obligado. Eso solo pasa en el infierno. Y después de un juicio donde Dios juzga a cada uno por lo que ha hecho. El reino de Dios se fundamenta sobre el amor, la fidelidad, la libertad, porque tú eres libre para escoger. Y Dios quiere que la gente le obedezca, pero libremente, por amor. Por eso no te obliga. Hermanos, que esto a veces ni siquiera lo valoramos. Como muchas veces se dice, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos. El reino de Dios se fundamenta sobre el sacrificio y el sufrimiento de nuestro Rey. El sacrificio y el sufrimiento, no me quiero, por eso digo que aquí habría para hacer varias predicaciones, pero esto me parece importante, porque creo que es un gravísimo error no valorar el tema del sufrimiento y tener este concepto que es puramente mundano, de que cuando llegas a Cristo ya ni vas a padecer, ni te va a pasar nada y todo va a ser... Porque esto es una contaminación espiritual que nos impide ciertas cosas de las más importantes. Quizás por eso Satanás tiene tanto interés en que esto prospere en la iglesia. Porque esto desvía a la gente la gloria de los hombres. ¿Por qué es tan importante? Porque para conocer a Dios, para saber cómo realmente es y entender cómo Él se quiere revelar a nosotros, lo que dice aquí, si os tomarais en serio las palabras de Moisés, siguiendo esa palabra, llegaríais a mí. No os resultaría extraño lo que digo y lo que hago, porque os cuadraría con lo que habéis leído. Pero si tú no lees de corazón, y mucho más si tú no crees lo que está escrito, y tú te tomas como una parafernalia religiosa leer 4 versiculitos, saber 4 cosas, eso no significa ni te aporta nada. Y si lo lees como un papagayo y tal, no vale para nada. Dios no nos ha dado la escritura, su palabra, para que aprendamos de memoria un montón de cosas y las digamos como una cotorra. Dios nos lo ha dado para que lo escudriñemos, lo estudiemos y lo pongamos por obra. Porque además cuando hacemos esto, empezamos a ver cómo la palabra toma vida en nuestra vida. Y somos confirmados en el Señor. Y empiezan a cuadrarnos cosas que antes no nos cuadraban. ¿Cuántas veces a mí me han llegado hermanos y hermanas? Ay, pastor, yo no entiendo esto, a mí esto no me cuadra. Digo, no. Y como lo cojas, como lo estás cogiendo, nunca te va a cuadrar. Porque 1 Corintios capítulo 2 dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si tú lo que quieres acomodar es lo carnal a lo espiritual, te vas a volver loco y nunca vas a llegar a nada. La cruz para el mundo es una estupidez, una locura. Eso de Dios crucificado, ¿por qué? Porque el concepto que ellos tienen de Dios, la imagen que tienen de Dios, igual que la imagen de un rey, es que un rey, y Dios ya no te digo, porque el que ha creado el cielo y la tierra, dejarse humillar, dejarse maltratar. No, que no puede ser eso, no. Para el mundo locura. Para los judíos tropezadero. Un Mesías maldito, maldito todo aquel
que es colgado en un madero según la ley de Moisés. Cuando tú entiendes espiritualmente el tema y coges tal como la palabra, tal como se te expresa, el Señor dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si Dios tiene el máximo amor, cuando Dios pone su vida por los que ama, ¿qué está haciendo? Revelando el mayor amor que hay. Porque además lo de Dios es gordo. Porque Dios no solo muere, o Jesús, el Padre no, pero Jesús no solo muere por los que ama, muere por todos, también por los que le odian. Entonces, si no hay mayor amor que este, y Dios tiene el máximo amor, la cruz para Dios es lógica espiritual pura. Pero tienes que tener un concepto de Dios, no como tú lo tienes en contaminación con el mundo, sino como Dios se te revela a ti. Es una forma de hablarte, de decirte, tú quieres saber cómo yo soy de verdad. Mira la cruz. No olvidemos que este libro es un libro revelado, que el entendimiento nuestro no alcanza si no recibimos, además, para entenderlo bien en todos sus conceptos, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo, cuando vayas a leer la Biblia, antes de nada, haz una oración y dile, Señor, guíame tú, ilumíname, abre mi mente, mi corazón. Entonces la cruz es lógica espiritual pura desde el punto de vista de Dios. Pero el mundo no lo entiende y es normal que no lo entienda. Por eso el apóstol Pablo dice en otro sitio, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para el mundo, locura. Para los judíos, tropezadero. Para nosotros, poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Entonces, por esto es importante, hermanos, y voy terminando, porque no sé ya ni si me he alargado mucho, pero es importante este tema. La gloria, el reinar, está unido al sufrimiento. ¿Por qué? Es lógico también. Dios tiene que hacer al menos dos cosas para que su gloria pueda reposar sobre nosotros. Derribar nuestros conceptos malos, digamos, o mundanos, y poner sus conceptos espirituales. Y todos tenemos cosas. Y además, muy variadas. Del lugar donde hemos nacido, de la familia donde hemos nacido, de la cultura donde nos hemos criado, y en todos los sitios cuecen habas, como decimos en español. Entonces cada uno tiene sus cosas, pero no todas esas cosas cuadran con la voluntad de Dios. Si Dios tiene que derribar en ti un simple concepto erróneo que tú tengas, lo cojas por donde lo cojas, te va a tocar sufrir. Porque si tú crees, por ejemplo, qué sé yo, como a veces dice el mundo, todos somos buenos. Pues si todos somos buenos, ¿de dónde viene el mal? ¿Y por qué se hacen las cosas que se hacen? Ese es un concepto erróneo. ¿Qué va a tener normalmente que pasar para que tú te caigas del burro, como dicen en mi tierra? Pues que alguno de esos buenos tan buenos que tú piensas, con perdón, te haga la puñeta.
Y entonces tú dirás, "Ay, pues no es tan bueno". Y si no es tan bueno, ¿de dónde sale el mal? ¿Es que hay algo que me he perdido, que no conozco? Entonces, todo cambio en tu vida, en este aspecto, va a implicar un sufrimiento por algo que tienes que perder, te caes del burro, y un experimentar un cambio espiritual que te lleve a ver las cosas de la manera de Dios. Y así crecemos espiritualmente. Porque Pedro, primero el Señor le rechaza, apártate de mí. Aquello le tuvo que doler. Pero pasado el tiempo, cuando además él muy gallito le dice, Señor, yo no te voy a negar, yo que te voy yo a negar. Yo creo que el Señor por dentro estaba diciendo, ay Pedrito, qué poco conoces la carne. ¿Y qué le pasa cuando está en el recinto donde tenían al Señor y estaba Pedro por allí? Y el Señor, después de negarle 3 veces, dice el Evangelio que cruzó una mirada con él. ¿Cómo se tuvo que sentir Pedro? Lo lógico, si hubiéramos sido nosotros a lo mejor, Pedro, vete que no te quiero ver en toda mi vida. Eso hubiéramos sido nosotros. Pero Jesús no estaba juzgándolo. Jesús estaba preparándolo para el cambio. Jesús lo que le estaba diciendo, ¿ves? No puedes hacer mi obra apoyándote en la carne, aunque tú te sientas carnalmente fuerte y seas un hombre de temperamento. Eso en la obra de Dios no pinta nada. ¿Y qué pasa? Que avergonzado lloró, dice lloró amargamente. Pedro tuvo que sufrir en ese momento y sentirse que, como se suele decir, querer meter la cabeza debajo de tierra y decir, olvidaos de mí. Pero pasa el tiempo, resucita el Señor, le sale a la orilla del mar y entonces el Señor le dice, ahora me las vas a pagar todas juntas. Pedro, ¿me amas más que estos? Más que estos. Fijaos, eso dice mucho. Eso dice que la sola experiencia de verse en la situación que se había visto Pedro le hacía valorar el amor de Cristo mucho más de lo que los otros que no habían tenido esa experiencia valoraban. Y por eso le dice, apacienta mis ovejas. O dicho de otra manera, ahora tú has entendido. Ahora tú estás donde yo te quería, en el punto en el que tú estás capacitado para pastorear mis ovejas. Porque ya no eres el engreído de antes que te considerabas. No. Y para pastorear mis ovejas para el reino celestial no puedes ser como el Pedro antiguo. Tienes que tener otro corazón. Tienes que tener otra forma de enfocar y de ver. Ahora yo te puedo usar. Y así con cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Y el crecimiento en el Señor pasa por ahí. Por esto es tan importante el sufrimiento, porque si no hay sufrimiento en tu vida, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, ¿dónde te va a colocar Dios? Si Dios te quiere usar, tú tienes que pasar por la escuela de Dios.
y Dios te trabajará. Amén.